Buongiorno, estamos en la verdadera capital gastronómica de Italia, donde se creó la primera universidad y en la Edad Media se llegó a tener más torres que Manhattan. Los italianos la llaman la Dotta, la Rosa, la Grassa. Hoy vamos a comer mucho y caminar más. Bienvenidos a Bolonia. Hay que comenzar el día reponiendo energías y este es uno de los sitios que los recomiendo aquí en Bolonia, en Cafetería Zacarías. No es la primera vez que venimos por aquí, los dulces increíbles y el café excelente. Una oportunidad única que nos da la ciudad de Bolonia en la jornada de hoy, seguramente porque están en plena construcción de lo que son los tranvías. La vía principal, la vía Independencia, está totalmente abierta al público. Se puede caminar por ella sin tráfico, sin nada, y podemos disfrutar desde aquí todas las vistas de los pórticos de esta hermosa ciudad. Y dejamos atrás la vía Independencia y nos adentramos de lleno en la razón del segundo apodo de esta ciudad, la Rosa. Solo basta con mirar alrededor para entender que prácticamente todos los edificios, palacios y monumentos del centro histórico estaban construidos en este ladrillo terracota, característico desde la Edad Media. Los bolonienses usaban la arcilla de los ríos cercanos para construir sus edificios, dándoles a esta ciudad este tono cálido y rojizo que la hace única. Pero el apodo no solo se queda en su arquitectura. A Bolonia también la llamaban la Rosa por su fuerte historia política y su larga tradición de movimientos obreros y de izquierdas. Y ya sea por sus ladrillos o por su historia, Bolonia lleva el rojo en su ADN. Y hablando de historia, este es un momento perfecto para descubrir uno de los sitios con más historias y más bonitos de esta ciudad. A metros de la Plaza Mayor nos vamos a encontrar con la Catedral de San Pietro, a la cual vamos a echar un vistazo por dentro. Aunque es fácil pensar que la principal catedral de Bolonia es la que se encuentra en la Plaza Mayor, no es así, es esta, la que estamos viendo. Aparte, esconde un secreto, una torre llamada la Nona, la abuela, una campana colosal de más de 3.000 kilos, una joya escondida a plena vista que nos prepara para nuestro siguiente destino. Desde el corazón de la ciudad, el gigante Neptuno observa y vigila la entrada al salón principal de Bolonia. Esta es la Plaza Mayor, esta es la fuente de Neptuno. Con estas tomas, ¿qué es lo que buscamos? El secreto que esconde este gigante, uno de los más divertidos y rebeldes de toda Italia. Resulta que cuando el escultor hizo esta fuente, la iglesia lo censuró y lo obligó a reducir el tamaño de las partes íntimas de Neptuno. Pero el artista no se quedó de brazos cruzados y preparó una venganza. Esta peculiaridad óptica se la conoce como uno de los 7 secretos de Bolonia. Esta fuente en su época fue un auténtico escándalo. Fíjense bien en las 4 sirenas que decoran la base. El agua sale a chorros directamente de sus pezones. Imaginaos las caras de las señoras y los señores en el siglo XVI al pasar por aquí. De hecho, esta fuente tenía un alto nivel de erotismo que durante mucho tiempo la iglesia la censuró. Y esto es la Plaza Mayor de Bolonia. Realmente su historia es muy sencilla. Es un espacio creado para la necesidad que tenía la gente en aquella época de un espacio físico para la construcción de un mercado. Lo que no se puede hacer en esta plaza es cruzar en diagonal. Existe una tradición que cruzar caminando la plataforma central en diagonal trae mala suerte, especialmente para los estudiantes que tratan de graduarse por estas fechas. Este edificio que vemos aquí es el Palacio Comunale. Tiene un origen en el siglo XIV. Dentro, funciona la administración pública y hay exposiciones de obras de arte. Realmente lo que más me llama la atención es su cúpula con su reloj. Esta es la iglesia de San Petronio. Iba a ser más grande
que la iglesia de San Pedro en Roma, pero el Vaticano cortó el presupuesto y la ambición, pues así se quedó. Parece muy fea por fuera, pero realmente es muy pero muy bonita por dentro. Posee uno de los relojes más precisos del mundo. Entramos en la inmensa Basílica de San Petronio, pero olvídense de mirar al techo. Aquí el mayor tesoro está en el piso. Esta línea gigante que atraviesa la iglesia no es un adorno, es la meridiana de Cassini. Literalmente convirtieron esta basílica en uno de los relojes solares y astronómicos más grandes y precisos del mundo. A través de un agujero en el techo a 27 metros de altura, un rayo de sol marca el mediodía, la fecha exacta con precisión milimétrica, ciencia pura que esconde esta iglesia. Esta fue la sede de la primera Universidad Occidental. Hoy funciona como una biblioteca. Algunos de los datos curiosos de esta universidad. Nació de forma espontánea, a diferencia de otras que fueron creadas por los reyes o la iglesia. En sus inicios, los estudiantes tenían el poder, contrataban, evaluaban y pagaban a los profesores. Algunos de los estudiantes famosos que pasaron por aquí: Dante Alighieri, Copérnico y la primera mujer docente, Laura Bassi, que fue admitida como profesora de física en el siglo XVIII, marcando el primer hito de la educación superior. Vamos a sumarle un mercado más a nuestra visita por Italia. Aquí en Bolonia nos vamos a adentrar en el mercado di Messo. ¿Me acompañan? Os voy a ser sincero, después de recorrer varios mercados por Italia, me he dado cuenta de una cosa, que los mercados cerrados se están convirtiendo cada vez más en una trampa para turistas. Quizás el de Turín o el de Módena, que me ha sorprendido, dejo el video aquí arriba para que lo vean, sean los únicos que no rompan esa regla, al menos de los que yo he visto. El edificio adentro es pequeño y, siendo muy prácticos, su mejor uso es que pueden ir al baño totalmente gratis. Pero ojo, el verdadero mercado de Bolonia no tiene techo, está en la calle. Todo este laberinto de callejuelas se llama el cuadrilátero. Aquí es donde la grasa saca pecho. Miren el tamaño de esas mortadelas o de esas ruedas de queso parmesano. Aquí es donde la verdadera esencia de la gastronomía de Bolonia saca pecho. Y al ver esas terrazas nos está indicando que se acerca la hora de comer. Si estamos en la ciudad de las dos torres, tendremos que venir a la pizzería de la Torre a probar una pizza boloñesa que no hemos probado hasta ahora. 1,70 €, ¿verdad? 1,70 €. Es un snack esto para probar a ver cómo está, nada más. La verdad que está muy buena. Caliente, súper ligera, para comer así a la pasada. De paso, os recomiendo. Está muy pero muy buena. Como veis, estamos al pie de las dos gigantes, pero no se preocupen, más adelante les voy a contar su historia y las vamos a ver al completo. Pero ahora nos vamos a alejar un poco de los turistas, los voy a llevar a un lugar que me ha recomendado un local para comer. De pastas no solo vive el hombre, ni tampoco de pizza. Hemos venido a Marcelino, donde vamos a probar la cotoletta bolognesa. Es carne de ternera con prosciutto, jamón serrano, queso parmesano, acompañada de una ensalada verde con unas patatas al horno. Hacemos una pequeña corrección. La cotoletta era con carne de pollo. Marcelino, lo recomendamos. Un 9 sobre un 10. Pisa tiene la fama, pero Bolonia tiene el riesgo. Estas dos torres son el resto de la selva de piedra de la Edad Media. La Garisenda está tan inclinada que han tenido que cerrarla por miedo a que se derrumbe o a que se caiga. Conocidas como los rascacielos de la Edad Media, llegaron a existir más de 100 en esta ciudad y hoy forman parte de uno de los emblemas de Bolonia. La verdad que un plano o una foto no puede demostrar realmente el nivel de inclinación que tiene esta torre, que parece que se va a venir al suelo. Estas dos famosas torres, Asinelli y Gariselda, fueron construidas entre el siglo XII y el siglo XIII por familias nobles como símbolo de riqueza, estatus y poder militar.
La verdad que pensé que la palma de las zonas con pórticos se la llevaba a Génova, pero luego de caminar mucho por esta Bolonia me doy cuenta que no. Y este es el camino que nos lleva a la Plaza Giuseppe Verdi, la zona más universitaria de Bolonia. Y de repente, al ver el confeti en el suelo y las coronas de laurel, entiendes por fin por qué a Bolonia la llaman la Docta. Esta es la universidad más antigua del mundo occidental y cruzarte con estudiantes celebrando su graduación por la calle, evidentemente es el pan nuestro de cada día. Creo que de esta forma cerramos el círculo perfecto. Ya hemos visto los estudiantes de la Docta, los tejados de la rosa y el hambre de la grasa. Y al principio de este vídeo les prometí que íbamos a descubrir los 7 secretos de esta ciudad. Y qué mejor forma de hablar del número 7 que yendo directamente a un lugar misterioso. Vamos a descubrir, si me acompañan, la llamada zona de las 7 iglesias, uno de los lugares más fascinantes de esta ciudad. No es solo una iglesia, lo vamos a ver. Llamada la zona de las 7 iglesias, es uno de los lugares más fascinantes de esta ciudad. No es solo una iglesia, es un conjunto de edificios religiosos conectados entre sí. El nombre no es una exageración. Al cruzar estas puertas te adentras en un laberinto de basílicas, criptas y patios que han sido construidos unas sobre otras a lo largo de los siglos. Es literalmente un viaje en el tiempo y uno de los secretos mejor guardados de esta ciudad. Una vez dentro te das cuenta que no es normal. Estás caminando por un rompecabezas arquitectónico. Originalmente eran 7 iglesias y todas distintas y construidas en tiempos diferentes, pero se acabaron fusionando en un complejo único. Pero la joya de la corona de esta iglesia de San Sepulcro es su diseño circular. Está inspirado directamente en el Templo de Jerusalén. Es como viajar a la Tierra Santa sin salir de Bolonia. Dicen que en alguno de estos sarcófagos descansan las reliquias de San Petronio, el patrón de la ciudad, y sin dudas es uno de los lugares con más energía de esta ciudad. Cada rincón tiene algo que contar, desde las esculturas policromáticas casi intactas hasta las criptas subterráneas, donde el silencio y la humedad te recuerdan cuántos siglos de historia hay bajo tus pies. Llevamos más de una semana recorriendo Italia y esta es mi segunda vez en Bolonia y siempre pienso lo mismo. Un día nunca es suficiente, porque esta ciudad no es solo torres inclinadas o iglesias escondidas, es lo que transmite su gente, esa sensación de que estás caminando por el salón de tu casa. Por eso mi consejo hoy es diferente. Olvídense en un rato de Google Maps, de las listas de recomendaciones interminables, dejarse llevar. Sigan a la gente y sobre todo cometan errores, piérdanse por sus calles porque solo así el viaje es real. El que no se equivoca simplemente no viaja. Pero nuestro viaje continúa, nos vamos ahora a la ciudad del David. No se olviden de suscribirse, darle a like y compartir. Nos vemos en Florencia.